Lo que encontraron en la tumba de Jesús sorprendió a todos. Aquella madrugada del domingo fue diferente a cualquier otro día en la historia. El aire estaba cargado de silencio. Los corazones estaban llenos de luto y la esperanza parecía haber muerto con Jesús en la cruz. Para sus discípulos, la tumba era el símbolo de un final, el final de los sueños, el final de la misión y el final de la fe. Nadie esperaba una sorpresa. Nadie imaginaba que al amanecer ocurriría lo más grande que el mundo jamás ha visto. Cuando María Magdalena corrió a la tumba, lo encontró vacía. Se desconcertó cuando vio que la tumba estaba vacía, la piedra removida y los lienzos estaban en orden adentro de la tumba. Y el maestro no estaba. Pedro y Juan, al entrar, también quedaron impactados. La escena no tenía explicación lógica, hermanos. No había cuerpo, pero tampoco señales de robo o de desorden. Era como si la muerte hubiera perdido autoridad frente a la vida. Y aquí está lo asombroso. Lo que ellos vieron no fue simplemente un sepulcro vacío, sino el inicio de una nueva realidad. La tumba vacía era la prueba de que la historia no había terminado, que las promesas de Jesús eran verdaderas y que el poder de Dios es más grande que cualquier oscuridad. La tumba vacía de Jesús es sin duda el acontecimiento más asombroso y más trascendental de la historia de la humanidad. Desde aquel amanecer en Jerusalén, todo cambió. Los imperios que parecían invencibles se desmoronaron. Los calendarios se ajustaron en un antes y en un después de Cristo. Millones de personas en todos los rincones del mundo han encontrado en ese hecho de la tumba vacía la razón para poner su esperanza y su fe. La tumba vacía significa que la muerte, el enemigo más temido de la humanidad, ha perdido su valor y su poder. Que las promesas de Dios no se quedan en palabras, sino que se cumplen con hechos. Y que la vida no termina en el polvo, sino que tiene un destino eterno. Pero más allá de la historia, la pregunta más desafiante es la siguiente: ¿qué significa la tumba vacía para ti hoy? Porque no se trata solo de un evento histórico que ocurrió hace más de 2000 años, sino de una verdad que sigue viva y que toca cada aspecto de tu existencia. La tumba marca un antes de Cristo y un después de Cristo. Todo en la historia de la humanidad se cuenta así: antes de Cristo y después de Cristo. Cristo vino a mover el calendario de la historia. La tumba ha marcado un antes y un después. ¿Puedes ahora tú pensar si en tu propia vida individual hay un antes y un después de Cristo? ¿O todavía no? Ya experimentaste tú el antes de Cristo, mi vida era tal cosa, pero después de Cristo mi vida es otra. ¿Has experimentado el antes y el después de Cristo? Esa tumba cambió el calendario en la humanidad, en la historia mundial, pero esa tumba cambia tu vida. ¿La ha cambiado ya o todavía no? Lo importante no es que la historia marque ese antes y ese después de Cristo. Lo importante es que tú en tu vida tengas un antes de Cristo y un después de Cristo. Esta es la prédica número 77 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la IBG, y nos corresponde leer el pasaje que anuncié, Juan 21 al 10. Leamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús,
Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Este relato, hermanos, nos lleva al amanecer más importante de la historia de la humanidad. Esa mañana en la que Jesús resucitó. María Magdalena llega temprano a la tumba y la encuentra vacía. Corre a avisar a Pedro y a Juan, y ellos también llegan a la tumba. Juan llega primero que Pedro, Pedro llega después. Pero ven que no hay un cuerpo, solo señales de que algo sobrenatural había pasado ahí. Ese pasaje no solo es historia antigua, sino que es un mensaje vivo que sigue transformando nuestras vidas hoy. La tumba vacía es el corazón de la fe cristiana, porque sin resurrección no habría esperanza, ni evangelio, ni fe. Cuando a ti te pregunten por qué eres cristiano, qué significa ser cristiano, tú eres cristiano porque hay una tumba que está vacía, y la tumba vacía significa que Jesús resucitó, y eso funciona para el cristianismo. La base fundamental del evangelio es la tumba vacía. Esa es la base fundamental del evangelio. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, pero como Él resucitó, ahí basamos nuestra fe. La primera reacción de María Magdalena y de los discípulos fue de desconcierto aquella mañana. Ellos pensaron en un robo o en una desaparición o en algo humano, pero jamás pensaron en que Cristo había dicho: voy a resucitar. Y así pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces lo divino está ocurriendo delante de nuestra vista y no lo podemos ver, porque todo lo miramos en lo humano, en lo material, y por eso no tenemos la capacidad de ver en lo espiritual. A veces algo trascendental está ocurriendo frente a nosotros y no lo vemos porque estamos con la mirada puesta en el suelo y no en el cielo y en la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en tu vida que quizá tú no puedes ver? Piensas que ese problema llegó para destrozarte, para hundirte, para aplastarte, que esa enfermedad llegó para quitarte la vida, pero a veces no es así. Cristo es el que está llegando a tu vida, pero tú no lo puedes ver. No entiendo por qué me quitaron el trabajo, no entiendo por qué me enfermé, por qué siempre me pasa esto a mí, no entiendo por qué mis negocios ya no van, no entiendo esto, pero por qué Dios a mí, por qué miren si ellos son más malos, a ellos no les pasa nada, y por qué a mí sí. Cálmate. Quizá ahora no entiendes, pero en lo espiritual hay algo maravilloso que puede ocurrir de eso que no entiendes hoy ahora. Esa tumba vacía significa que Jesús resucitó, y las tumbas vacías en tu propia vida significa que de eso vacío que tú tienes hoy, Dios hará algo grande, algo nuevo, algo trascendental, y estarás en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hoy es el día de la victoria, hermanos. Cuando la fe invade tu vida, empiezas a creer de verdad. ¿Qué es fe? Fe es ver ese auto rojo, esa casa en el puerto. Decláralo, recíbelo, arrebátalo. No, eso no es fe. Eso es pensamiento positivo, lo cual no es malo, pero eso no es fe. ¿Qué es fe? Fe es poner tu vida, esta es tu vida, ponerla en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, yo estoy en tus manos, de tu mano nadie me arrebatará. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, así que aquí pongo mi vida en tus manos, haz conmigo lo que quieras, y de ahí para adelante Dios hará maravillas y milagros en ti, te lo puedo asegurar. Pon a Dios primero, Mateo 6:33, y todo lo demás será añadido. Primero
Dios. Primero Dios. Primero Dios. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Primero Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. Pon a Dios en el principio en todos los aspectos de tu vida, querido, y vas a ver cómo vas a ver milagros. En el principio de tus finanzas, Dios. En el principio de tu salud, Dios. En el principio de tu familia, Dios. En el principio de tus negocios, Dios. En el principio de la fe en el evangelio, Dios. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Cuando en el principio pones a Dios, todo lo demás funciona a la perfección y vives en victoria, en la victoria de Cristo. En el principio, Dios. No te atormentes. Vamos al pasaje de estudio, Juan 21 y 2. En el primer día de la semana, eso era domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos, este fue un amanecer de desconcierto para María Magdalena, que llegó temprano, como a las 5 de la mañana, 5:30, antes de que amaneciera. Llegó al sepulcro, amaba tanto a Jesús que llegó y dijo: no puedo creer, se robaron al maestro, se lo llevaron. Y vio los lienzos envueltos, bien puestos ahí, y corrió a avisar a Pedro y a Juan. Nuestra reacción, hermanos, ¿cuál es? Piensa en ti ahora, piensa en ti. No pienses en la historia bíblica. Cuando tú tienes tumbas vacías en tu vida, ¿cuál es tu reacción? Se han robado mi salud, se han robado mi empleo. ¿Y qué pasó aquí? Me voy a hundir. Eso hizo María Magdalena. Se robaron al maestro. Se lo robaron. Pedro, Juan, ¿cuál es nuestra reacción? La misma. Nos alocamos por la vida frente a una tumba vacía, hermano. No pienses: ¿qué me robaron? No, piensa: qué victoria más maravillosa. ¿Qué es lo que va a resucitar adentro de mí? ¿Qué es lo que Dios va a hacer resucitar? Aleluya, hermano. Aleluya. Sigamos, Juan 23 al 7. Y salieron Pedro y el otro discípulo, este otro es Juan, ¿verdad? Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok. Pedro y Juan corrieron, hermanos, al sepulcro. Juan era más joven, quizá como unos, qué sé yo, no sé cuántos años, joven. Y Pedro era más grande. Entonces Juan corre más aprisa y Pedro va más despacio, más lento. Pero cuando llegan, Juan llega primero y no entra. Juan llega a la tumba y la ve abierta y vacía y no entra. Pedro no se esperó, Pedro entró de una vez. Aquí hay dos reacciones: la prudencia de Juan y la impulsividad de Pedro. Ambos se acercaron a la misma tumba, ambos tuvieron reacciones diferentes. Igual pasa con nosotros. Cada uno de nosotros se acerca a la fe de Jesucristo de diferente manera. Conocen la fe, pero no la aceptan. Tienen diferentes reacciones. Es que yo sería evangélico si no fuera por ese tal André Carías, que es pastor de esa iglesia. Es que yo fuera evangélico si no fuera porque mi mujer, que decía que era diaconisa, se fue a vivir con el otro diácono de la par. Es que yo sería evangélico si no fuera por ese hermano de la música, que tocando ahí las alabanzas, yo le hacía que quería tomarle una foto y él, con su cabeza todo erguido, parecía pavo real. ¿Por qué pones excusas? ¿Por qué pones excusas? ¿Sabes por qué no eres evangélico? Porque no quieres. No pongas tu mirada en el hombre.
El hombre falla, Cristo no falla. Amiga, ¿a ti qué te importa el pastor, el de la alabanza? ¿Qué te importa eso? Pon tu mirada en Dios, Él no falla. Así que muchos se acercan a la fe poniendo su mirada en los hombres no, tranquilo, pon tu mirada en Dios. Vamos a ver la reacción de Juan. Sigamos, Juan 28 al 10. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Miren qué hizo Juan, qué maravilla. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan entra, mire, Pedro llega primero y Pedro se mete de una vez, pero no dice la Biblia que pasó nada. Pero cuando Juan ve que Pedro se mete, Juan entra al sepulcro y lo vio vacío. ¿Y qué pasó? Vio y creyó. Wow. Juan vio vacío el sepulcro y dijo: yes, Cristo resucitó, lo dijo, lo prometió. Juan creyó. María no creyó. María dijo: hey, chicos, se robaron al Señor. Juan no, Juan vio y creyó. Pero Juan no vio al Señor. Juan no vio al Señor. Juan vio el sepulcro vacío. Juan creyó sin entenderlo todo. Quizá tú todavía no comprendes todo lo que es el Evangelio, todo lo que es la Biblia, la teología, qué sé yo. Solo tienes que comprender: si Jesús resucitó y Él es mi Salvador, yo viviré para siempre con Él en el cielo cuando yo muera. Yo estoy salvado por la fe. Eso es lo que tienes que comprender. Ese es el Evangelio. Juan vio y creyó. ¿Qué haces tú frente a tus tumbas vacías? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro? Es que ya tengo 45, no sé si Dios pueda embarazarme, dice alguna hermana. Dios puede hacer milagros. Sigue intentando, Dios puede hacer milagros. Y si no te embarazas, es voluntad de Dios. Punto. Aceptemos la voluntad de Dios, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Es que ya me despidieron de la empresa. Tengo 55 años de edad, 3 chicos que sostener en la universidad, una mujer que como le gusta comer y a mí también, ¿y de dónde voy a sacar? Cree nada más. Tus tumbas vacías significa, como Juan, ver esa tumba vacía y creer que Dios hará un milagro en tu vida. Mira tu tumba vacía y di: Dios hará un milagro en mi vida. Con Dios todo es posible. La tumba vacía significa que Él resucitó y puede resucitarme a mí también y mis sueños. Aleluya. La fe siempre va antes que la explicación. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos todas las evidencias de que Jesús resucitó. Si tú crees eso, entonces tienes fe en tu corazón. Porque muchos no son salvos. Esto que voy a decir es duro. Muchos no son salvos. Escucha esto, es bien duro. Porque vienen a la iglesia, se sientan en las sillas, hacen su profesión de fe de labios para afuera, sirven en los ministerios, predican o incluso son pastores, pero no obedecen la palabra. Y el obedecer, le dijo Samuel a Saúl, es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Obediencia. Para ser salvo hay que obedecer la palabra. Hay que creer en Cristo y obedecerle a Él. No basta con levantar la mano y creer que eres. La salvación viene de tu obediencia. Si alguien me ama, me obedece. Si alguien me ama, mi palabra guarda. Si tú no guardas la palabra, si no obedeces, no eres salvo, aunque estés sentado aquí todos los domingos y tengas 4 años de asistir. ¿Estás por gusto sentado aquí? No lo sé, porque en un momento Dios puede hacer la obra de salvación en ti. Pero hasta ahora has estado por gusto, porque la vida cristiana es bien fácil. ¿Soy o no soy? ¿Esto que voy a hacer está mal? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es que no me da paz? No lo hagas, punto. Es que siento que es pecado, pero igual voy a probar. No lo hagas. Si lo haces significa que no eres salvo. Por eso muchos me preguntan: ¿la salvación se pierde, pastor? No, no se pierde.
Pero es que quizá el que piensa que es salvo nunca había sido salvo. Esa es la razón. La salvación no la puedes perder porque Cristo la ganó por ti en la cruz. Pero cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque muchos creen que son salvos porque levantaron la mano, lloran. Llorar no es tan difícil. Con una música que toque Sergio, más o menos emocional para el alma, lloramos todos. Llorar no es difícil, pero llorar no significa que eres salvo. Que eres salvo significa que obedezcas la palabra, que creas. Juan vio y creyó y dijo: Jesús dijo que resucitaría, Él resucitó. Ahora yo vivo en la fe de aquel que me salvó y voy a seguir para adelante, porque cuando yo muera resucitaré. No te equivoques, querido. ¿Cuáles son tus tumbas vacías? Tú me dijeras: pastor, si usted viera mi vida, yo me tomo fotografías y sonrío en las selfies y las subo a Instagram y la gente cree que soy feliz y que la estoy pasando bien y que soy un hombre de éxito, pero no lo soy. Pastor, yo estoy quebrado adentro. Yo estoy en desastre. Yo estoy en derrota. Las fotos de mis redes sociales no son reales. Lo real es que estoy derrotado. Primero, empieza investigando tu pecado. ¿No será que el pecado te tiene en derrota? Segundo, cuando solventes eso, piensa entonces: si Cristo resucitó, yo no tengo por qué estar derrotado. El Espíritu Santo vive adentro de mí. Yo no tengo que esperar que alguien me ponga las manos para orar. El Espíritu Santo está dentro de mí. Si Cristo resucitó, si yo creo en Él, si soy obediente a la palabra, el Espíritu vive adentro. Ese Espíritu me levanta, ese Espíritu me sostiene, ese Espíritu me da victoria. Soy más que vencedor en Cristo por medio de aquel que se entregó por mí en la cruz. Yo vivo en esa fe. Y levántate de nuevo de la derrota. Pasa del desconcierto a la fe. Pasa de tu confusión a la esperanza. Pasa de eso que parece un final en tu vida a pensar que solamente será un nuevo comienzo en las manos de Dios. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Sabes cuál es la causa principal de la ansiedad y del estrés que no te deja? El miedo. Si yo tuviera que definir la palabra ansiedad con otra palabra, la defino como miedo. Ansiedad es miedo. Tienes miedo. Y si alguien puede hablar de la ansiedad aplomadamente, soy yo, porque he sido paciente de ansiedad por muchos años. He sido diagnosticado con ansiedad generalizada, imagínate tú. Hasta que he aprendido que la ansiedad es miedo. Un miedo alojado en mi cerebro que siempre me marca con historias que me angustian. Y he aprendido que la ansiedad solo se vence a los pies de la cruz, diciendo: Señor, aquí estoy, no más miedo, tú venciste la muerte, no más temor, yo vivo en la victoria del Cordero, yo vivo en la victoria de Dios, y el miedo lo entrego hoy delante de tu altar, y queda allí sepultado para siempre, y renace una nueva esperanza, una nueva vida. ¿De qué tienes miedo hoy? Tú puedes pasar del miedo a la confianza. Tienes dolor en tu alma, en tu cuerpo. ¿De qué tienes dolor? Hoy puedes pasar del dolor a la esperanza. Te sientes en derrota. Hoy puedes pasar de la derrota a la victoria. Pero no es una palabra de motivación la que necesitas. Es a Cristo real que necesitas. Es a Cristo, pero no al Cristo crucificado, sino al Cristo resucitado, al Cristo que venció la muerte. Si Cristo venció la muerte, ¿no crees que puede vencer tu enfermedad? Si Cristo venció la muerte, ¿no puede vencer ese problemita que a ti te atormenta? ¿Por qué te atormenta? Cristo se levantó de la tumba.
tú también te levantarás, si crees en Él. Así que hoy es un buen día para poner tu confianza en Cristo, ese resucitado. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí con una filosofía barata, con palabrerío sin sentido. Pero Cristo resucitó. Cristo no se trata de dinero. Cristo no se trata de sanidades, de milagros. Cristo se trata de vida eterna o de muerte eterna. Porque cuando te encuentras con Cristo, tú decides: he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas, dice la palabra. Tú decides. Ahí está Cristo. ¿Qué haré yo? ¿Le recibo en mi corazón para vida o no le recibo y espero la muerte eterna? ¿Cuál es el pecado por los que todos se pierden? Solo hay un pecado. No es robar, asesinar, mentir. No. ¿Cuál es el pecado por los que todos se pierden? Por el que todos se pierden. Es el pecado de no creer en Cristo. Punto. Si la gente no cree en Cristo, se pierde para siempre. El que cree en Él obedece y no mata, no roba, no miente, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado es uno, es no creer. ¿Habrá alguien aquí que quiera creer en Jesucristo hoy y aceptar la salvación en su corazón? 3 personas aceptaron en el primer culto. ¿Quieres aceptar a Jesús hoy? Hoy es un buen día. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.